Sean bienvenidos a esta presentación de proveedores de huellas de edificio. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar de un tema muy importante y relevante en el contexto de la planificación urbana moderna, los building footprints o huellas de edificios. A lo largo de esta presentación vamos a explorar qué son las huellas de edificio, su importancia en la planificación de ciudades y el papel crucial que juegan los proveedores de estos datos en la gestión de infraestructura y en la toma de decisiones urbanas. ¿Cómo surge esto? Bueno, sabemos que las ciudades se están desarrollando y expandiendo, y con ello surge la necesidad de contar con datos geoespaciales precisos para la toma de decisiones informadas. Entonces, estas huellas de edificios son una pieza clave dentro de esta dinámica, ya que nos van a proporcionar información detallada sobre la geometría de los edificios, lo cual nos va a permitir optimizar la distribución de recursos y sobre esto planificar el crecimiento de manera sostenible, ¿no? ¿Qué es exactamente esta tecnología? Bueno, eh, técnicamente son representaciones geográficas en forma de polígonos que reflejan la ubicación, la forma y el tamaño de los edificios en áreas urbanas y rurales. Básicamente son mapas detallados que nos indican cómo se distribuyen y cómo se estructuran los edificios en el espacio físico. Estas huellas no solo muestran la geometría de los edificios, sino que también pueden contener información adicional, como sus coordenadas, como sus dimensiones exactas e incluso el propósito del edificio. Toda esta información es fundamental para la gestión eficaz de la infraestructura urbana, ya que permite a quienes planifican comprender cómo está organizada la ciudad, lo cual las hace en herramientas esenciales para mejorar la eficiencia y la precisión de la planificación urbana. Pensemos, por ejemplo, en la creación de nuevas infraestructuras como redes de transporte, suministros de agua o servicios electrónicos. Cuando nosotros tenemos un conocimiento claro de dónde están los edificios, cómo es que se agrupan y qué espacio ocupan, nos va a permitir distribuir estos recursos de manera más eficiente. Además, en el contexto de la sostenibilidad urbana, nos van a ayudar a mantener un equilibrio entre áreas construidas y espacios verdes, por ejemplo. Esto pues es clave para garantizar que las ciudades sigan siendo habitables, ¿no? Que el crecimiento se siga dando, pero teniendo en cuenta la calidad de vida de sus habitantes. Por otro lado, tenemos datos que son extremadamente útiles para el análisis de movilidad. Por ejemplo, al tener un mapa preciso de las huellas de los edificios, nosotros podemos estudiar cómo es que las personas se mueven dentro de una ciudad. Se pueden identificar patrones de tráfico y mediante esto, por ejemplo, mejorar el transporte público. También vamos a tomar en cuenta a los proveedores de estos datos, ya que no todas las huellas de edificios vienen de una sola fuente, sino que existen diferentes actores que nos van a proporcionar esta información y cada uno tiene sus ventajas dependiendo del tipo de proyecto. Ahora vamos a adentrarnos a uno de los aspectos más importantes a la hora de utilizar los datos de huellas de edificios en la planificación urbana, ¿no? La cobertura geográfica. No todos los proveedores nos van a ofrecer la misma calidad ni la misma cantidad de información, entonces es fundamental entender cuál elegir, lo cual va a depender de la región donde vamos a trabajar y de los objetivos del proyecto. Comenzamos con OpenStreetMap, que es uno de los principales proveedores de datos. Se destaca por su enfoque colaborativo. Esto quiere decir que esos datos son aportados por una red de voluntarios en todo el mundo. Entonces, esto permite ofrecer una cobertura más global, incluyendo áreas que a menudo no están cubiertas por otros proveedores. Por ejemplo, áreas rurales, áreas remotas, donde otros proveedores podrían no tener información disponible. OpenStreetMap puede proporcionar datos útiles gracias a la colaboración entre los usuarios locales. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que debido a este enfoque participativo, la precisión de los datos puede variar en una región u otra, ¿no? Es posible que en ciudades grandes la información esté más detallada, pero en zonas menos pobladas esta precisión podría ser menor. Entonces, es una excelente opción si estamos buscando una solución gratuita y con una cobertura más amplia. Pero siempre es necesario verificar la calidad de estos datos. Por otro lado, tenemos proveedores comerciales como Google y Microsoft. Esas son empresas ya más grandes, ofrecen datos con una cobertura extremadamente detallada, especialmente en zonas urbanas y en las principales ciudades del mundo. Su ventaja principal, pues, es que cuentan con recursos tecnológicos avanzados, como imágenes satelitales de alta resolución, datos de sensores, algoritmos de inteligencia artificial, que les permite actualizar la información con más frecuencia.
Esto va a ser fundamental si el proyecto requiere trabajar con un alto grado de detalle, como estudios de planificación de infraestructuras más complejas o el modelado 3D de ciudades, por ejemplo. No obstante, estos proveedores requieren licencias comerciales para acceder a estos datos, lo cual podría representar un costo adicional y significativo dependiendo del tamaño y la duración del proyecto, ¿no? A cambio de este costo, pues obtiene acceso a datos más confiables, actualizados y con herramientas de integración avanzadas como son APIs o KPIs de desarrollo. Entonces, ¿cómo elegimos entre estos proveedores? Pues la elección del proveedor adecuado dependerá de varios factores, ¿no? El primero y el más importante es la cobertura geográfica. Si estamos trabajando en áreas rurales o remotas, pues es posible que OpenStreetMap sea la mejor opción. Sin embargo, si el proyecto se desarrolla en un entorno más urbanizado y se requiere una precisión más alta, pues Google, Microsoft serían una opción mejor. Y finalmente, pues tomar en cuenta las necesidades del licenciamiento y el presupuesto que se cuenta para el proyecto. Las tres tecnologías principales que vamos a analizar son la fotogrametría, la detección automática mediante inteligencia artificial y el crowdsourcing. La primera tecnología que quiero explicarles es la fotogrametría. Este es un método que utiliza imágenes o áreas satelitales para medir y mapear los edificios de manera precisa. Básicamente se toman múltiples fotografías desde diferentes ángulos y luego se combinan para crear un modelo tridimensional detallado de los edificios. Esto nos va a proporcionar una representación visual y espacial precisa del entorno urbano. Nos va a permitir medir dimensiones más exactas de los edificios. La siguiente tecnología es la detección automática de edificios, la cual utiliza algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar las imágenes y los datos de sensores. Entonces, lo que hace es identificar y clasificar automáticamente los edificios a partir de grandes conjuntos de datos, como imágenes satelitales, sin la necesidad de intervención humana. Entonces, estos algoritmos son entrenados para reconocer patrones específicos en las imágenes, como la forma de los techos o las sombras, para determinar con precisión la geometría de estos edificios. Este enfoque automatizado no solamente acelera el proceso de recolección de datos, sino que también mejora la precisión en áreas urbanas que son densamente pobladas, donde los edificios están muy próximos. Además que la detección automática pues también te va a permitir una actualización más continua, ¿no? Por ejemplo, si se construye un nuevo edificio, los algoritmos pueden identificarlo rápidamente a partir de imágenes recientes y agregarlo a la base de datos del proyecto. O finalmente tenemos la tecnología de crowdsourcing. Este enfoque es realmente utilizado solo por OpenStreetMap. A diferencia de los métodos anteriores, el crowdsourcing se basa en la colaboración de voluntarios que aportan datos geoespaciales de manera descentralizada. Estos voluntarios pueden ser ciudadanos, pueden ser organizaciones locales o incluso expertos en geografía, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la integración de estas herramientas. Comenzando con los sistemas de información geográfica, estas plataformas son una de las herramientas más poderosas en la planificación urbana, porque permite visualizar y analizar los datos espaciales. Cuando los datos de huellas de edificios se integran a un SIG, los usuarios pueden realizar una amplia gama de análisis. Por ejemplo, se puede analizar cómo un nuevo desarrollo urbano afectará a las áreas verdes, estudiar el impacto ambiental en una nueva infraestructura o incluso planificar la ubicación óptima de redes de transporte. Entonces su valor es que no solo visualiza los datos, sino que permite realizar análisis espaciales complejos y nos va a ofrecer una visión más integral que ayuda a quienes toman las decisiones a planificar de una manera más eficiente y sostenible. Además de los SIG, muchos proveedores de huellas de edificios como Google y Microsoft ofrecen APIs y kits de desarrollo de software para facilitar la integración de sus datos en aplicaciones personalizadas. Estas herramientas permiten a los desarrolladores y a usuarios crear soluciones a medidas adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto. Por ejemplo, utilizando un API de Google o de Microsoft, un equipo de planificación urbana puede integrar los datos de huellas de edificios directamente en su propia aplicación, permitiendo el acceso en tiempo real a los datos más recientes. Su ventaja es que permiten automatizar muchos procesos que de otro modo serían manuales y costosos. Al mismo tiempo, se pueden integrar los datos de huellas en cualquier sistema, ya sea una plataforma web, una aplicación o herramientas. Finalmente, uno de los aspectos más importantes de esta integración es la flexibilidad.
La capacidad de integrar las huellas de edificios en una variedad de plataformas y de herramientas, pues es clave para adaptarlas a las necesidades específicas de cada proyecto. Ya sea que estemos trabajando con un SIG robusto, desarrollando una aplicación personalizada con una API o utilizando un SDK. Eh, Esta flexibilidad pues permite que estos datos se usen en proyectos tan variados como la gestión de infraestructuras, el análisis de impacto ambiental o incluso en aplicaciones más comerciales como la selección de sitios comerciales. Además, esta flexibilidad no solo permite utilizar los datos de maneras innovadoras, sino que también asegura que se pueden escalar a medida que los proyectos crecen. Un aspecto clave a tomar en cuenta pues es la actualización y la precisión de estos datos. Ya sabemos que esto va a depender más del proyecto, ¿no? De sus requerimientos. Otro aspecto clave sería la precisión geométrica. Qué tan detallados, qué tan precisos queremos que sean los datos, pues va a depender de los requerimientos del proyecto. Por ejemplo, para aplicaciones como modelado 3D, como el análisis de sombras y la evaluación del impacto urbano, pues se necesita un nivel de detalle mayor. Entonces, es necesario hacer esta comparación entre los proveedores porque nos ofrecen niveles diferentes de precisión y niveles diferentes de frecuencia de la actualización. Entonces, esto debe de evaluarse en función de las necesidades de cada proyecto. Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre la importancia de las huellas y servicios y cómo es que se integran en diversas herramientas para la planificación urbana, pero ahora es el momento de ver cómo estos datos realmente transforman nuestras ciudades. En cuanto a planificación de infraestructura, imaginemos que estamos planificando una nueva red de transportes públicos, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? Pues aquí es donde los datos de huellas de edificios juegan un papel crucial. Con esta información podemos visualizar cómo se distribuyen los edificios en el espacio urbano y diseñar de manera eficiente las carreteras, las líneas del metro o redes de autobuses. Entonces, la capacidad de tener una vista más clara y precisa de las huellas de edificios nos permite identificar mejores sitios para estas infraestructuras, lo cual va a asegurar que no solo conecten con lugares claves, sino que también se ubiquen de manera que minimicen el impacto en los barrios residenciales o en las áreas comerciales ya establecidas. Además, que se puede planificar redes de servicios públicos como por ejemplo agua, electricidad, telecomunicaciones, todo esto basándonos en la distribución y en las características de los edificios. En cuanto al análisis del impacto ambiental, la planificación urbana no solo se trata de construir más, sino también de construir mejor. Y aquí es donde el análisis de impacto ambiental entra en juego, ¿no? Cada nuevo desarrollo urbano tiene un impacto en el entorno y los datos de huellas de edificios son esenciales para evaluar este impacto de manera efectiva. Por ejemplo, cuando planeamos un nuevo conjunto de residencias o un rascacielos, podemos usar estos datos para estudiar cómo es que va a afectar a la sombra en las áreas circundantes, ¿no? ¿Qué impacto tendrá en la ventilación natural de los edificios vecinos? O cómo influirá en la cantidad de áreas verdes disponibles para los ciudadanos, por ejemplo. Entonces, con estos análisis podemos hacer ajustes en el diseño de los edificios para que no solo sean funcionales, sino que también respetuosos con el medio ambiente, optimizando la luz solar, la circulación del aire, preservando espacios verdes vitales para la calidad de la vida en la ciudad. Con el modelado 3D podemos ver cómo un nuevo edificio encajaría en el paisaje urbano actual. Por ejemplo, si planeamos una nueva torre en el centro de la ciudad, podemos simular su altura, su forma, su impacto visual. Esto pues, es crucial para asegurarnos de que los nuevos desarrollos no alteren negativamente la estética de la ciudad o la experiencia urbana de los habitantes, ¿no? Por ejemplo, si estamos desarrollando un nuevo plan para un centro comercial, pues estos datos nos ayudarían a identificar si el área tiene la capacidad de absorber nuevos desarrollos o si es necesario reconfigurar el diseño para optimizar el uso del espacio. Entonces, estos análisis son fundamentales para garantizar que las ciudades no solo crezcan, sino que lo hagan de una manera organizada, equilibrando el crecimiento con las necesidades de sus habitantes. Bueno, ahora que hemos visto algunos ejemplos de cómo estos datos son utilizados, que hemos visto a los proveedores, sabemos cuáles son ventajas o desventajas, eh, aspectos a tomar en cuenta a la hora de elegir un proveedor. eh, Espero que se pueda entender mejor que las huellas de edificios son un pilar fundamental en la planificación urbana moderna. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.